Hola, soy Kenia y hoy voy a presentar un podcast sobre la Navidad en España. La Navidad y los acontecimientos que la acompañan son muy importantes para los españoles y constituyen uno de los principales periodos festivos en España. Vamos a descubrirlo todo. En primer lugar, está la Lotería de Navidad, que es una lotería nacional muy popular en España y se celebra 3 días antes de Navidad. Al ganador del premio mayor se le llama el Gordo. A continuación, las fiestas en España comienzan con la Nochebuena, la noche del 24 de diciembre, con la misa de medianoche para celebrar el nacimiento de Jesús. Después, las familias se reúnen en torno a una deliciosa cena. El 25 de diciembre, por la mañana, los niños corren a abrir sus regalos que les esperan al pie del árbol de Navidad, como pedían en su carta a los Reyes Magos, y a mediodía las familias se reúnen de nuevo para un almuerzo festivo. Las casas de los españoles se decoran con belenes, árboles de Navidad y guirnaldas de acebo, mientras que las calles se engalanan con luces navideñas y se escuchan con los sonidos de los villancicos. También se pueden comer dulces como el turrón, una especialidad dulce española. El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. En este día, los españoles gastan bromas. El 31 de diciembre es la Nochevieja. Las familias se reúnen para cenar a medianoche, se retransmiten por la televisión las campanadas de la Puerta del Sol y los españoles deben, según la tradición, comer 12 uvas al ritmo de las campanadas para tener buena suerte durante los 12 meses siguientes. Después, la fiesta continúa durante toda la noche, brindando con cava y deseándose mutuamente un feliz año nuevo. La Puerta del Sol es un lugar muy importante en España, especialmente en Nochevieja. La gente se reúne en la plaza para esperar las 12 campanadas de medianoche. La Puerta del Sol está en el centro de Madrid y de España y alberga monumentos como el Kilómetro Cero, la estatua ecuestre de Carlos XIII, el reloj de la Casa de Correos y la estatua del oso y el madroño. En ese momento, los españoles escuchan una conocida canción de los años 80, Un año más, del grupo Mecano. He aquí un extracto. En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Al día siguiente, el 1 de enero, por la mañana, las familias se reúnen para desayunar. Las fiestas continúan la noche del 5 de enero, con la Noche de Reyes, las cabaltas de los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, en carrozas. El Día de los Reyes se celebra la mañana del 6 de enero. Los españoles abren los regalos en familia y se sirve el desayuno. Se compone principalmente de pan y chocolate caliente. Esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mi podcast y hasta la próxima.